Mi padre me prometió el mundo y me entregó a los federales con las manos esposadas y una sonrisa que nunca vi, pero que siento hasta hoy en la cicatriz que la traición deja cuando la traición viene del hombre que te dio el apellido que llevas. Serafín Zambada García, el Flaco, hijo de Ismael. Zambada García, el Mayo, el hombre que el mundo entero buscó durante décadas sin encontrarlo mientras yo pudría mi juventud en una celda federal en San Diego, creyendo que el sistema que mi padre construyó me rescataría en algún momento que nunca llegó. Tenía 26 años cuando me arrestaron. Tenía la promesa de un imperio. Tenía el apellido que en Sinaloa vale más que cualquier título universitario. Más que cualquier negocio legítimo. Más que cualquier futuro que el México ordinario produce para los hijos ordinarios de los padres ordinarios. Tenía todo eso. Y no tenía nada. Porque lo que tenía era prestado. Era el apellido de otro hombre. Y ese hombre, cuando tuvo que elegir entre lo que construyó durante 50 años y el hijo que le dio ese apellido, eligió lo que eligió sin dudar el tiempo que dudar requiere cuando se duda. Nací en Culiacán, Sinaloa, en 1986. No en la sierra que la narrativa del narco exige como origen para los hijos del sistema, cuando el sistema es el que es, y cuando los hijos son los que son. En Culiacán, la ciudad que Sinaloa tiene como su ciudad, cuando esa ciudad es la que es con la historia que tiene y con los hombres que esa historia produce, cuando produce los que produce. Mi padre era para ese entonces el hombre que ya era, cuando ya era lo que era. No el Mayo que los periódicos de los años siguientes describirían con la imagen que esos periódicos le darían. El hombre que en el Culiacán de 1986 era el hombre que era con la presencia que ese hombre tenía cuando la tenía. Esa presencia no era la presencia del capo que la narrativa construye cuando construye al capo con la imagen que le construye. Era la presencia del hombre que Culiacán conocía como el hombre que era cuando era el que era. Mi madre se llamaba Rosario Niebla. Era la mujer que era. No la esposa oficial, no la mujer que aparece en los documentos que los documentos tienen cuando tienen a la mujer que tienen. La mujer que mi padre tenía cuando tenía las que tenía con la distribución que ese tipo de hombre tiene, cuando distribuye lo que distribuye, entre las que lo tiene. Esa distribución no era el secreto que la narrativa construye como el secreto que ese tipo de hombre tiene cuando tiene el que tiene. Era la realidad que Culiacán produce cuando Culiacán es lo que es, y cuando los hombres que produce son los que produce. Mi madre sabía lo que sabía. Vivía con lo que vivía. Y me crió con la disciplina que criar a un hijo del hombre que era mi padre requiere cuando ese padre es el que era, y cuando criar a ese hijo significa criar al hijo que ese padre tiene con lo que ese padre es, cuando es lo que es. Crecí con el apellido como escudo y como sentencia al mismo tiempo. El escudo que el apellido Zambada produce cuando se tiene ese apellido en Sinaloa, y cuando tenerlo significa que nadie en Sinaloa te produce el problema que ese apellido impide cuando lo impide. Y la sentencia que el mismo apellido produce cuando tenerlo significa que el camino que ese apellido tiene es el camino que tienes cuando lo tienes, y cuando no hay otro camino disponible para quien lo tiene, porque el apellido cierra los otros caminos con el cierre que produce, cuando produce el que produce. Eso no lo entendí a los 8 años, cuando no lo entendía. Lo entendí a los 15, cuando los 15 producen la comprensión que producen en quien tiene lo que yo tenía cuando lo tenía. La escuela fue lo que la escuela fue. No la escuela de los hijos de la gente ordinaria, que la gente ordinaria tiene, cuando tiene los hijos que tiene en la escuela, que esos hijos tienen. В учебном заведении, где фамилия Самбада создавала ту пропасть, которую эта фамилия создает между носителем и остальными, когда пропасть обусловлена именно этой фамилией. Педагоги были в курсе.
Одноклассники были в курсе. И я осознавал их осведомленность с той ясностью, которую приносит осознание чужой осведомленности, когда эта ясность является именно таковой. Эта пропасть не порождала у меня ощущения изоляции, которое создает повествование о ребенке, лишенном общения, когда оно создает именно такое ощущение. Она давала мне пространство. Пространство, которое возникает из пропасти. Когда пропасть вызвана этой фамилией, и когда возникающее пространство соответствует тому, что эта фамилия определяет как свое пространство. Мой отец появлялся в непредсказуемое время. Не с той регулярностью, с которой типичный родитель действует, появляясь и исчезая с установленной периодичностью. С той нерегулярностью, с которой Эль Майо проявлял себя, появляясь и исчезая с присущей этому лицу непредсказуемостью. Когда он появлялся, он приносил то, что приносил. No el regalo que la narrativa del padre ausente construye, cuando construye el regalo que ese padre trae cuando llega con él. La presencia que ese hombre produce cuando está en el espacio donde está, con lo que tiene, cuando lo tiene. Esa presencia llenaba el espacio que su ausencia había vaciado durante el tiempo que lo había vaciado. No completamente. Con la parcialidad que llenar el espacio que la ausencia produce requiere cuando la ausencia ha sido la que ha sido y cuando lo que llena ese espacio es lo que llega cuando llega. A los 15 años, mi padre me llevó a lo que mi padre lleva a los hijos, que lleva cuando los lleva a lo que los lleva. No con el ritual que la narrativa construye como el ritual de iniciación, cuando ese ritual es el que describe. Con la naturalidad que ese hombre tiene para hacer lo que hace, cuando lo hace con la naturalidad que tiene. Me llevó a una de las propiedades que el sistema tenía como sus propiedades en ese periodo. No voy a decir dónde, porque el dónde produce lo que produce cuando se dice. Lo que importa no es dónde, sino qué. Lo que era esa propiedad cuando era lo que era. Y lo que esa propiedad producía en el hijo de 15 años, que la veía por primera vez cuando la veía. Lo que esa propiedad producía en el hijo de 15 años era la imagen de lo que el apellido Zambada tenía como su contenido cuando el contenido era el que era, y cuando la imagen lo producía con la resolución que esa primera vez tiene cuando es la primera. Los hombres con los radios. Las camionetas con las placas que esas camionetas tenían. Y el movimiento que ese tipo de propiedad produce cuando el sistema que lo genera está operando con la operación que tiene. Esa imagen producía en el hijo de 15 años lo que produce cuando produce lo que produce. No el miedo que la narrativa exige que produzca en quien la ve por primera vez. El reconocimiento de que lo que estaba viendo era lo que el apellido que cargaba desde que nació contenía cuando lo contenía. Mi padre me habló ese día. Con la directness que ese hombre tiene para hablar cuando habla con la directness que tiene. No el discurso que la narrativa del padre que inicia al hijo construye cuando construye el discurso que ese padre da en ese momento. Las palabras directas que ese hombre tiene cuando dice lo que dice con las palabras que tiene. Me dijo que el apellido que cargaba tenía el peso que tenía, que ese peso no era abstracto cuando el peso es el que es, y cuando lo abstracto no existe en el mundo donde ese peso existe. Que el peso requería lo que requería de quien lo cargaba cuando lo cargaba. Y que lo que requería de mí cuando lo requería era la decisión. Le pregunté qué decisión. Me miró con la mirada que ese hombre tiene cuando mira lo que mira con la atención que le aplica. Me dijo que la decisión ya estaba tomada desde el día que nací con el apellido que nací. Que lo que le preguntaba no era cuál era la decisión. Que lo que le preguntaba era cuándo iba a aceptar lo que la decisión era cuando era lo que era. Tardé 2 segundos en responderle. Esos 2 segundos fueron los últimos 2 segundos donde el camino que el apellido cerraba
todavía podía imaginarse como el camino que podría haberse tomado cuando todavía podía imaginarse. Después de esos 2 segundos, ese camino dejó de existir como posibilidad. Y el camino que el apellido Zambada tenía como su camino empezó a ser el único camino que existía cuando existía el que existía. A los 16 años, hice el primer trabajo que el sistema requería de quien tenía la edad que tenía y el apellido que tenía. No el trabajo que la narrativa del primer trabajo construye cuando construye el que construye con la imagen que le da. El trabajo concreto que el sistema tiene como su trabajo cuando lo tiene y cuando quien lo hace con la edad que tenía. No voy a decir exactamente qué trabajo fue, porque lo que fue produce lo que produce cuando se dice. Lo que importa del primer trabajo no es qué fue, sino lo que produjo cuando produjo lo que produjo. Lo que produjo fue la entrada. La entrada al sistema con la entrada que ese trabajo produjo cuando la produjo. No la entrada ceremonial que el rito de iniciación produce cuando produce lo que produce. La entrada funcional. La entrada que produce que quien entra está adentro cuando está adentro, y que estando adentro tiene lo que estando adentro se tiene cuando se está. Eso era la entrada. El sistema que mi padre había construido durante los años que lo había construido abriéndose para el hijo que tenía el apellido que tenía, con la apertura que ese apellido produce cuando lo produce en ese sistema. Dentro del sistema el apellido tenía el peso diferente que tiene cuando se está adentro, y cuando el peso que tiene adentro es diferente del peso que tiene afuera. Afuera el apellido producía el escudo y la sentencia. Adentro producía la expectativa. La expectativa que el sistema tiene sobre quién llega con ese apellido cuando llega con el que llega. No la expectativa del empleado nuevo que el sistema tiene sobre el empleado nuevo cuando es el nuevo que es. La expectativa del heredero. La expectativa que el sistema construye sobre quién llega con el apellido del hombre que construyó el sistema, cuando ese apellido es el que llega. Esa expectativa era el peso más concreto que el sistema producía sobre mí desde adentro cuando producía lo que producía. No el peso de los trabajos que el sistema requería. El peso de ser lo que la expectativa requería que fuera, cuando esa expectativa era la que era. Ser el hijo que el Mayo había construido como su hijo cuando lo construía. No cualquier hijo. El hijo que heredaría lo que el sistema tenía cuando tuviera lo que tenía. El flaco que en el Sinaloa de ese periodo empezaba a hacer lo que el Sinaloa de ese periodo producía sobre el apellido y sobre el hijo que lo cargaba. Mi padre me miraba con la mirada que ese hombre tiene cuando mira lo que mira con la evaluación que le aplica. Esa mirada evaluaba lo que evaluaba, no con la ternura que la narrativa del padre que evalúa al hijo construye cuando construye la ternura que construye. Con la evaluación. La evaluación del hombre que ha construido lo que ha construido durante los años que lo ha construido. Y que mira al hijo que tiene para evaluar si ese hijo tiene lo que el sistema requiere de quien lo heredará cuando lo herede. Esa evaluación duró los años que duró. Y durante esos años yo hice lo que el sistema requería que hiciera, con la determinación que hacerlo requería, cuando requería la que requería. No para el sistema en el sentido abstracto, que hacer algo para el sistema tiene cuando es abstracto. Para esa mirada. Para la evaluación que esa mirada producía cuando producía la que producía. Para el día que esa evaluación produjera el resultado que yo calculaba que produciría cuando produjera el que produciría. Ese día llegó. Y con ese día llegó también lo que la parte siguiente de esta confesión describe. Con la sangre que contiene. Con el dinero que produce. Con el lujo que ese dinero genera cuando genera el que genera para el hijo del Mayo, que empieza a hacer lo que empieza a hacer. Y con la sombra de lo que vendría. Antes de que lo que vendría fuera lo que es ahora cuando es lo que es. Con el apellido que sigue siendo el que es.
sin el imperio que prometía, con la celda que produjo, y con la traición que el padre que construyó ese apellido produjo sobre el hijo que lo cargaba cuando lo cargaba, con los ojos que ahora ven lo que ven, abiertos desde los 2 segundos que cerraron el camino que podría haber sido cuando podría haber sido. La primera sangre que vi no fue la mía, fue la de un hombre que tenía 43 años y que había trabajado en una de las plazas que el sistema de mi padre administraba en el sur de Sinaloa desde antes de que yo naciera con el apellido que nací. Ese hombre se llamaba Cornelio. No voy a decir el apellido porque el apellido produce lo que produce cuando se dice. Lo que importa de Cornelio no es el apellido, sino lo que Cornelio era cuando era lo que era y lo que Cornelio hizo cuando hizo lo que hizo. Cornelio había estado robando del sistema durante 18 meses, con la metodología que robar del sistema de El Mayo requiere cuando se roba con la metodología que ese sistema tiene, como su vulnerabilidad cuando la tiene. 18 meses. No el robo del hombre que roba una vez y desaparece con lo que roba cuando desaparece. El robo sistemático que el hombre que cree que puede robar sistemáticamente del sistema de El Mayo produce cuando cree que puede hacer lo que hace durante el tiempo que lo hace. Yo tenía 17 años cuando me llevaron a ver lo que me llevaron a ver. No como espectador que la narrativa construye cuando construye el espectador, que asiste a lo que asiste para aprender lo que aprende. Como participante. No el participante que ejecuta lo que ejecuta en el primer momento. El participante que está presente cuando lo que pasa, pasa, y que con su presencia produce la señal que ese tipo de presencia produce en el sistema, cuando el sistema requiere que esa señal exista. La señal de que el hijo del Mayo estaba presente. Que el heredero veía lo que veía. Y que lo que veía era lo que el sistema produce sobre quien roba del sistema cuando roba lo que Cornelio había robado durante los 18 meses que lo había robado. Cornelio estaba encintado cuando lo vi. Las manos, los pies, la boca con el cinta que la boca tiene cuando la cinta está donde está, con la función que tiene. Sus ojos eran los ojos que ese hombre tenía cuando tenía los que tenía en ese momento. No voy a describir esos ojos con la descripción que la narrativa usa cuando quiere producir la imagen del miedo que esos ojos contienen. Los ojos de Cornelio contenían lo que contenían. Y lo que contenían era la información que los ojos tienen cuando el hombre que los tiene sabe lo que Cornelio sabía sobre lo que le esperaba cuando le esperaba lo que le esperaba. El hombre que ejecutó lo que ejecutó sobre Cornelio se llamaba el Patas, no porque yo le pusiera ese apodo cuando se lo puse, porque el sistema ya lo tenía cuando lo tenía antes de que yo llegara al sistema con la llegada que tuve. El Patas era el hombre que el sistema de mi padre tenía para lo que ese hombre tenía. No un sicario en el sentido que la narrativa usa cuando usa ese término con la imagen que le da. El hombre específico que el sistema tiene como su instrumento para lo que ese instrumento hace cuando hace lo que hace. El Patas tenía 40 años. Era flaco con la flaqueza que ese hombre tiene cuando es el que es. Y tenía los ojos que tiene el hombre que ha hecho lo que ha hecho durante el tiempo que lo ha hecho, cuando esos ojos son los que son. Lo que el Patas hizo con Cornelio tardó 40 minutos. No voy a describir esos 40 minutos con el detalle que esos 40 minutos tienen, porque el detalle produce lo que produce cuando se describe con la concreción que tiene. Lo que importa de esos 40 minutos para esta confesión no es el detalle, sino lo que esos 40 minutos produjeron en el hijo de 17 años que los presenció cuando los presenció. Produjeron el registro. No el horror que la narrativa exige que produzcan en quien los presencia cuando los presencia por primera vez. El registro. La información que esos 40 minutos producen sobre lo que el sistema hace cuando hace lo que hace y sobre cómo lo hace cuando lo hace, con la metodología que lo hace. Ese registro se archivó en el lugar donde se archiva la información, que es lo que es cuando es lo que es.
no en el lugar del trauma que la narrativa construye como el lugar donde el trauma se archiva cuando se archiva, en el lugar operativo, el lugar donde la información operativa se guarda cuando se guarda para ser usada cuando se usa. Eso fue lo que esos 40 minutos produjeron. Información operativa. Y la certeza de que el sistema que mi padre administraba era el sistema que esos 40 minutos describían, con la resolución que esos 40 minutos tienen, cuando son los que son. Después de Cornelio, el sistema me asignó lo que el sistema asigna, cuando asigna lo que asigna al hijo del hombre, que construyó el sistema, cuando ese hijo tiene la edad que tenía y el apellido que tenía. Una plaza, no la plaza principal que el sistema tiene, como su plaza principal, cuando la principal es la que es. La plaza que un hijo de 17 años puede administrar cuando administra la que puede con lo que tiene para administrarla. Esa plaza estaba en el lugar que estaba con los hombres que tenía y con los números que producía como sus números cuando los producía. No eran los números grandes del sistema de mi padre. Eran los números que una plaza del tamaño que esa plaza tenía produce cuando produce los que produce. Administré esa plaza con la determinación que administrarla requería. No porque administrar una plaza sea el trabajo que la determinación produce, cuando la determinación es la que es y cuando el trabajo es el que es. Porque la mirada de mi padre evaluaba lo que evaluaba, y porque lo que esa mirada evaluaba requería la determinación que yo le aplicaba cuando se la aplicaba. Esa plaza producía para esa mirada la imagen que producía con la resolución que tenía. No la imagen perfecta que la plaza perfectamente administrada produce cuando es la perfectamente administrada. La imagen del hijo que aprendía lo que administrar una plaza requiere aprender cuando se aprende con la edad que tenía y con lo que tenía para aprenderlo. El primer problema de la plaza llegó en el tercer mes. No el problema ordinario que las plazas tienen como sus problemas ordinarios cuando los tienen. El problema del hombre que el sistema rival produce cuando el sistema rival decide que la plaza que administras es la plaza que quiere cuando quiere lo que quiere. Ese hombre llegó con los suyos en el tercer mes con la metodología que ese tipo de llegada tiene cuando es la que es. No voy a describir exactamente qué llegada fue. Lo que importa de esa llegada no es exactamente qué fue, sino lo que produjo cuando produjo lo que produjo. Me llamaron a las 3 de la mañana. El hombre que me llamó a las 3 de la mañana me dijo lo que me dijo con el detalle que me lo dijo. Me dijo que la plaza tenía el problema que tenía. Me dijo que ese problema requería la respuesta que requería. Y me dijo que yo era el hijo del Mayo y que el hijo del Mayo tenía que producir la respuesta que el hijo del Mayo produce cuando produce la que produce. Tardé 4 minutos en llegar al lugar donde el problema era el problema que era. No con el equipo grande que el problema grande requeriría, si el problema fuera el grande que requiere el equipo que requiere. Con los 4 hombres que tenía disponibles a las 3 de la mañana, cuando los tenía disponibles. 4 hombres y el hijo del Mayo, con los 17 años que tenía cuando los tenía, y con el cuerno de chivo que cargaba esa noche cuando lo cargaba. Lo que esa noche produjo fue lo que produjo. No voy a describirlo con el detalle que tiene, porque el detalle produce lo que produce. Lo que importa de esa noche es lo que produjo para la mirada de mi padre, cuando esa mirada evaluó lo que esa noche había producido. La mirada evaluó. Y el resultado de la evaluación fue la primera vez que esa mirada producía sobre mí algo diferente de la evaluación pura que esa mirada tenía cuando era solo la evaluación que era. Producía el reconocimiento. No el reconocimiento del padre que reconoce al hijo con la ternura que el reconocimiento tiene cuando tiene la que tiene. El reconocimiento del hombre que construyó el sistema y que ve en quien tiene frente a él la capacidad que ese sistema requiere. Ese reconocimiento valía más que cualquier cosa que el dinero del sistema podía comprar cuando compraba lo que compraba.
No porque el reconocimiento sea el valor abstracto que el concepto produce, cuando el concepto es el concepto. Porque ese reconocimiento era el instrumento que abría lo que el sistema tenía cerrado para quien no lo tenía cuando no lo tenía. Las puertas. No las puertas físicas que el sistema tiene como sus puertas físicas cuando las tiene. Las puertas de acceso. El acceso al sistema con la profundidad que el sistema tiene cuando la profundidad es la que es y cuando quien accede a ella accede con el reconocimiento que ese acceso requiere. El dinero llegó con el acceso. No el dinero de la plaza que administraba con los números que esa plaza producía. El dinero que el acceso al sistema más profundo produce cuando ese sistema es el de mi padre, con la escala que tenía en ese periodo. Ese dinero era diferente del dinero de los 17 años, que el dinero de los 17 años era cuando era el que era. Era el dinero que el sistema del Mayo produce para quien tiene el acceso que ese reconocimiento habría. Y ese dinero producía lo que ese dinero produce cuando produce lo que produce en el hijo de 17 años, que lo tiene por primera vez con la escala que lo tiene. Las camionetas llegaron. No la camioneta que un muchacho de 17 años compra cuando compra la que compra con lo que tiene. Las camionetas que el sistema de El Mayo produce para quien tiene el acceso que el reconocimiento habría. Esas camionetas eran las que eran con la especificidad que tenían cuando las tenían. Los hombres llegaron. No los hombres que el sistema asigna al empleado nuevo, que el sistema tiene como su empleado nuevo. Los hombres que el sistema tiene, para quien tiene el apellido que tenía, con el reconocimiento que ese apellido producía después de esa noche. Y las propiedades llegaron con la velocidad que el sistema produce las propiedades, cuando las produce, para quien las produce. Pero el lujo no era lo que el lujo parece cuando parece lo que parece. No en el sistema de mi padre. En el sistema de mi padre, el lujo era el instrumento. No el fin que la narrativa construye cuando construye el fin que el lujo tiene para quien lo tiene como su fin. El instrumento que el sistema usa para producir en quien lo tiene, lo que el sistema requiere que produzca cuando requiere lo que requiere. El instrumento de la lealtad. La lealtad que el lujo produce en quien lo tiene, cuando lo tiene del sistema que se lo da, y cuando sabe que ese sistema puede quitarlo con la misma velocidad que lo dio cuando lo dio. Eso lo entendí a los 18 años cuando lo entendí. No porque alguien me lo enseñara con la enseñanza que ese tipo de lección requiere cuando requiere la que requiere. Porque el sistema lo producía como la lección que la observación enseña, cuando la observación es la que es, y cuando quien observa tiene lo que yo tenía para observar. El lujo era la cadena. La cadena que no pesa cuando no pesa porque el material que usa para no pesar es el material que el lujo tiene cuando tiene el que tiene. Pero ¿qué es la cadena que es cuando es la que es independientemente del material que usa para no parecer lo que es? Esa cadena la cargué durante los años que la cargué. No con el resentimiento que la cadena produce en quien la carga cuando la carga con el resentimiento que produce. Con la aceptación que produce cargarla cuando quien la carga sabe lo que carga, y cuando saber lo que carga es parte de lo que cargarla requiere. Mi padre me había dicho que el peso requería lo que requería. La cadena era parte del peso. Y el peso era el que era cuando era el que era. Para los 20 años, el sistema me tenía en el lugar que me tenía, con la función que esa posición requería. No la posición del heredero declarado que el sistema tiene, cuando el heredero está declarado, con la declaración que ese tipo de sistema hace cuando hace la que hace. La posición del hijo que el sistema observa, con la observación que el sistema tiene, cuando observa lo que observa con la metodología que tiene. Esa posición producía la visibilidad que producía sobre mí dentro del sistema. No la visibilidad exterior que las agencias tienen cuando tienen la que tienen sobre quién es visible en el sistema. La visibilidad interior. La visibilidad que el sistema tiene sobre quién tiene dentro, cuando lo tiene con la posición que tiene. Esa visibilidad interior
producía la presión que produce cuando produce lo que produce sobre quien la tiene. No la presión abstracta que el concepto produce cuando es el concepto. La presión concreta de ser el hijo que el sistema observa para determinar si lo que ve es lo que el sistema requiere que el heredero sea cuando el heredero sea el que sea. Esa presión llegaba en las reuniones. No las reuniones del sistema ordinario que el sistema ordinario tiene como sus reuniones. Las reuniones que el sistema de mi padre tenía como sus reuniones cuando las tenía con los hombres que las tenía y con el orden que esas reuniones tienen cuando tienen el que tienen. En esas reuniones yo era el más joven. No el más joven, en el sentido que ser el más joven tiene cuando es el que tiene en una reunión ordinaria. El más joven en el sentido que ser el más joven en una reunión de ese tipo tiene cuando esa reunión es la que es y cuando el más joven es quien tiene el apellido que tenía con la posición que esa reunión le asignaba. Esa posición requería lo que requería de quien la tenía cuando la tenía. Requería escuchar con la escucha, que ese tipo de reunión requiere cuando requiere la que requiere. Requería hablar cuando hablar era lo que esa posición requería. Y requería producir la imagen que esa posición producía cuando producía la imagen que el sistema evaluaba. Mi padre me miraba en esas reuniones con la mirada que ese hombre tenía cuando miraba lo que miraba, con la evaluación que le aplicaba. No la mirada del padre que mira al hijo con el orgullo que el padre tiene cuando mira al hijo con el orgullo que tiene. La mirada del hombre que evalúa si lo que tiene frente a él tiene lo que el sistema requiere cuando requiere lo que requiere. A veces esa mirada producía el resultado que producía sobre lo que veía con el reconocimiento que producía cuando producía el que producía. Y a veces producía el silencio que el silencio tiene cuando es el silencio que esa mirada tiene sobre lo que no produce el reconocimiento cuando no lo produce. Aprendí a leer esa mirada con la precisión que leerla requería. No porque leer la mirada de mi padre fuera el instrumento de supervivencia que la narrativa construye cuando construye el instrumento que construye. Porque esa mirada era la información más valiosa que el sistema producía sobre mí cuando la producía. Más valiosa que los reportes de las plazas, más valiosa que los números de las rutas, más valiosa que cualquier información que el sistema producía, cuando producía lo que producía. Esa mirada me decía dónde estaba en el sistema, cuando me decía lo que me decía, con la resolución que tenía. Para los 22 años, esa mirada producía con más frecuencia el reconocimiento que el silencio. Eso me decía lo que me decía sobre el lugar que tenía en el sistema, cuando ese lugar era el que esa frecuencia producía. Y lo que me decía producía en mí, lo que produce cuando produce, lo que produce en el hijo que lleva 6 años trabajando para la mirada, que lo evalúa con la determinación que yo había aplicado durante esos 6 años. Producía la certeza de que el imperio que el apellido prometía era el imperio que sería mío cuando fuera mío. La certeza de que los años que quedaban entre lo que tenía y lo que el apellido prometía eran los años que serían los que serían antes de que lo que prometía fuera lo que era. Esa certeza era el error más caro que cometí en los 22 años que tenía cuando lo cometí. No porque la certeza fuera el error, en el sentido que la certeza es el error cuando es el que es. Porque la certeza que tenía sobre el imperio que prometía no tenía en cuenta lo que el hombre que prometía, lo que prometía, tenía en cuenta cuando tenía lo que tenía y cuando lo que tenía era lo que el Padre produce sobre el Hijo cuando el Padre es el Mayo y cuando el Hijo es el que soy. No tenía en cuenta el sacrificio que los imperios requieren cuando requieren lo que requieren. Y el sacrificio que ese imperio específicamente requería cuando requería al hijo que tenía el apellido que tenía, sin que el hijo supiera que era el sacrificio. Hasta que fue demasiado tarde para que saberlo cambiara lo que ya no podía cambiarse. Con las esposas que llegaron, con la celda que siguió, y con el padre que no llegó nunca,
con el imperio que prometía, desde los 2 segundos de 2001, hasta el día que esta confesión produce cuando produce lo que produce, con el cinismo que produce, y con la traición que contiene. El horror cotidiano de ser el hijo de El Mayo no es el horror que la gente imagina cuando imagina lo que imagina sobre los hijos de los hombres que construyen lo que mi padre construyó. No es el horror de los muertos. No es el horror de los levantones, ni de los encintados que aparecen en las brechas del monte, con las manos amarradas y la cara que la cara tiene cuando ha pasado por lo que pasa antes de terminar donde termina. Ese horror existe. Lo vi. Lo registré. Lo archivé en el lugar donde se archiva lo que se archiva. Pero no era el horror cotidiano. El horror cotidiano era otro. Era vivir dentro de la sombra de un hombre que nunca estaba completamente presente cuando estaba, y que nunca estaba completamente ausente cuando no estaba. La sombra del Mayo cubría todo lo que cubría con la cobertura que esa sombra tiene cuando es la que es. Y dentro de esa cobertura yo era el hijo, no el heredero declarado, no el sucesor confirmado, el hijo. Con todo lo que ser el hijo en ese sistema produce cuando lo produce, en quien lo vive. Para los 21 años, el sistema me había dado lo que el sistema da, cuando da lo que da con la velocidad que lo da. Las propiedades en Culiacán y en Los Mochis, que el sistema producía para quien tenía el acceso que yo tenía. Las camionetas que el nivel que tenía produce cuando ese nivel es el que es. Los hombres que el sistema asigna cuando asigna los que asigna. Y el movimiento constante que el sistema de mi padre requería de quien tenía la posición que tenía. No el movimiento del turista que se mueve por donde se mueve cuando se mueve por donde quiere. El movimiento operativo. El movimiento que el sistema requiere cuando requiere que quien tiene la posición que tenía se mueva con la frecuencia y la metodología que ese movimiento tiene cuando es el que el sistema requiere. En ese movimiento conocí a los hombres que conocí, no los hombres ordinarios que el movimiento ordinario produce cuando es el ordinario que es. Los hombres del sistema. Los operadores de las plazas que el sistema de mi padre administraba desde Tijuana hasta Guadalajara, con la geografía que esa administración tiene cuando tiene la que tiene. Los financieros que el dinero del sistema requería para ser lo que el dinero de ese sistema requería ser cuando lo requería. Y los políticos. Los políticos que el sistema tiene cuando los tiene con la función que tienen y con la relación que esa función produce entre ellos, y el sistema cuando esa relación es la que es. El primer político que vi de cerca fue un hombre con el cargo que tenía en ese periodo, en el estado que tenía ese cargo cuando lo tenía. No voy a decir el nombre porque el nombre produce lo que produce. Lo que ese político era cuando era lo que era, lo describían sus manos, cuando llegaba a las reuniones, donde llegaba con las manos que llegaba. Manos que temblaban con el temblor que las manos tienen cuando saben lo que saben sobre a quién pertenecen. Las manos que tiemblan cuando tiemblan. Ese temblor era la información. No la información que el sistema ordinario produce sobre los políticos que tiene cuando los tiene. La información que el temblor específico produce sobre el hombre que tiembla cuando tiembla con el temblor que ese hombre tenía. Lo que ese hombre producía para el sistema no era solamente la cobertura que los políticos producen cuando producen la cobertura que producen. Era la inteligencia. La inteligencia que el sistema requiere cuando requiere la que requiere, sobre lo que las agencias hacen cuando hacen lo que hacen. Ese político tenía acceso a esa inteligencia, con el acceso que su cargo le producía cuando su cargo era el que era. Y ese acceso llegaba al sistema de mi padre, con la regularidad que llegar al sistema requería cuando lo requería con esa regularidad. Vi esa transacción 3 veces. No la vi por accidente cuando la vio quien la ve por accidente. La vi porque el sistema me la produjo como la lección que ese tipo de visión produce cuando produce la lección que produce. La primera vez vi el sobre. La segunda vez
Vi la conversación que el sobre produce, cuando el sobre ya existe, y cuando la conversación que produce es la que es. La tercera vez participé en la parte de esa transacción, que el sistema determinó, que era la parte que yo debía participar, cuando determinó que era la que era. Esa participación produjo en mí lo que produce cuando produce lo que produce en quien participa en ese tipo de transacción, por primera vez, cuando la primera vez es la que es. No la náusea que la narrativa moral exige que produzca. El pragmatismo. El pragmatismo que ese tipo de transacción produce en quien la tiene, cuando la tiene con la claridad, que la claridad produce sobre lo que existe, cuando lo que existe es lo que esa transacción describe. Lo que existía era que el sistema funcionaba con la corrupción como su componente estructural, no como su componente accidental, que el sistema tiene cuando lo tiene por accidente, como su componente estructural, que el sistema tiene, porque el sistema no funciona sin él, cuando no funciona sin lo que requiere para funcionar. Ese pragmatismo fue el segundo registro que el sistema archivó en el lugar donde archivaba lo que archivaba. El primero era los 40 minutos de Cornelio. El segundo era las 3 transacciones del político con las manos que temblaban. Esos 2 registros describían el sistema con la resolución que 2 registros de ese tipo tienen cuando son los que son y cuando el sistema que describen es el que era. En el año 22 llegó la fiesta. No las fiestas pequeñas que el sistema tenía como sus fiestas pequeñas cuando las tenía. La fiesta que el nivel que el sistema de mi padre tenía en ese periodo produce cuando ese nivel es el que es, y cuando la fiesta que produce es la que produce. Esa fiesta estaba en el rancho, que el rancho era, cuando era el que era, en el lugar, que era con las características que ese lugar tenía. No voy a decir exactamente dónde porque el dónde produce lo que produce. Lo que importa no es dónde, sino qué. Llegaron los que llegaron. Los operadores de las plazas más importantes que el sistema tenía en ese periodo. Los financieros que el dinero del sistema tenía como sus financieros cuando eran los que eran. Los políticos con los cargos que tenían cuando los tenían. Y los cantantes. Los que el nivel que esa fiesta tenía requería cuando requería los que requería, con el nivel que esa fiesta tenía. No voy a decir los nombres de los cantantes porque los nombres producen lo que producen. Lo que importa de los cantantes no son los nombres, sino lo que esa fiesta producía sobre ellos cuando los producía. Los producía como el instrumento que ese tipo de fiesta tiene cuando tiene a ese tipo de cantante, con la función que esa función tiene. Mi padre estaba en esa fiesta. No con la visibilidad que la fiesta produce para quien está en ella, cuando está con la visibilidad que produce. Con la presencia que ese hombre tiene, cuando está donde está, con lo que tiene, cuando lo tiene. Esa presencia organizaba el espacio de la fiesta sin moverse del lugar donde estaba, cuando estaba. No porque el espacio se organizara alrededor de él, con la organización que la narrativa describe cuando describe al capo en la fiesta. Porque la presencia de ese hombre produce lo que produce en el espacio donde está, cuando está con lo que tiene. Me llamó a su lado durante la fiesta, no con la señal dramática que la narrativa construye cuando el padre llama al hijo con la señal que construye. Con la mirada que ya conocía con la precisión que conocerla me había dado durante los 6 años que llevaba aprendiéndola. Me acerqué. Me dijo lo que me dijo con las palabras que tenía cuando tenía las que tenía. Me dijo que el sistema tenía lo que el sistema tenía en ese momento. Que lo que tenía era lo que los años siguientes producirían sobre lo que tenía cuando lo produjeran. Y que lo que los años siguientes producirían requería de mí lo que requería cuando requería lo que requería. Le pregunté qué requería. Me miró durante el tiempo que me miró. Me dijo que requería que fuera el hijo que el sistema necesitaba que fuera, cuando necesitaba que lo fuera. Le dije que era el hijo que era con la determinación que tenía desde los 2 segundos de 2001. Me miró de nuevo.
con la mirada diferente que esa mirada tenía cuando era diferente de la que tenía cuando era la que tenía ordinariamente. No la mirada de la evaluación, la mirada del hombre que sabe algo que no dice cuando sabe lo que sabe y cuando no dice lo que sabe, con el silencio que ese no decir produce. No entendí ese silencio en ese momento. Lo entendí 3 años después, cuando lo que ese silencio contenía produjo lo que produjo. Pero en esa fiesta era el silencio que era cuando era el que era. Y yo era el hijo que era cuando era el que era, con la certeza del imperio que el apellido prometía. Sin saber lo que ese silencio sabía cuando sabía lo que sabía. Después de esa fiesta, el sistema me asignó la responsabilidad que me asignó. No la responsabilidad menor que el sistema asigna cuando asigna la que asigna a quien está en la posición que yo tenía. La responsabilidad que el nivel siguiente del sistema tiene, cuando el nivel siguiente es el que es, y cuando quien lo recibe con la asignación que esa responsabilidad produce. Esa responsabilidad era la coordinación de las rutas que el sistema tenía en el corredor que tenía en ese periodo. No voy a decir exactamente qué corredor, porque el corredor produce lo que produce cuando se dice. Lo que importa del corredor no es cuál era, sino lo que administrar ese corredor producía para quien lo administraba, cuando lo administraba. Administrar ese corredor producía el contacto. El contacto con los hombres que ese corredor tenía cuando lo tenía, y con los sistemas externos que ese corredor requería para funcionar con la función que requería. Esos contactos eran los contactos que eran, no los contactos ordinarios que la responsabilidad ordinaria produce cuando produce los que produce. Los contactos que el corredor de ese nivel tiene cuando tiene el nivel que tenía. Y esos contactos producían la imagen de lo que el sistema era, cuando era lo que era, con la completitud que esa imagen tiene, cuando la posición que la produce es la que producía. Esa imagen era la imagen del poder. No el poder abstracto que el concepto produce, cuando el concepto es el que es. El poder concreto que administrar lo que administraba, produce en quien lo administra cuando lo administra con la edad que tenía y con el apellido que tenía. Ese poder se sentía con la concreción que sentirlo tiene, cuando se siente con esa concreción. En la forma que los hombres del corredor me trataban cuando me trataban. En la forma que los contactos externos respondían cuando respondían a lo que el nombre Zambada producía cuando producía lo que producía. Y en la forma que la mirada de mi padre cambiaba cuando cambiaba con el cambio que ese año producía en ella. Pero ese año también produjo lo que produjo en el sistema externo al sistema que administraba. No el sistema rival que el sistema rival tiene cuando es el que es. El sistema de las agencias que buscaban lo que buscaban sobre el sistema de mi padre, con la metodología que tenían cuando la tenían. Esas agencias estaban construyendo lo que construían sobre el corredor que administraba. No lo sabía con la certeza que saberlo requiere, cuando la certeza es la que requiere. Lo intuía con la intuición que los años en el sistema producen en quien los tiene cuando los tiene. Esa intuición llegaba con la forma que tiene cuando llega con la forma que tiene. Pequeñas señales. No las señales grandes que el peligro produce cuando el peligro es el grande que produce las señales grandes. Las señales pequeñas que el peligro real produce cuando el peligro real es el que produce las señales pequeñas que el peligro real tiene. Le dije a los hombres del corredor que las señales existían, no con la urgencia que la narrativa produce cuando produce la urgencia que produce, con la metodología que el sistema me había enseñado para comunicar lo que se comunica cuando se comunica con esa metodología. Los hombres del corredor escucharon. Algunos ajustaron lo que ajustaron, otros no ajustaron lo que no ajustaron. Y las señales siguieron siendo las que eran cuando eran las que eran. No llegué a mi padre con esas señales. No porque no tuviera acceso a mi padre cuando no tenía el acceso que el acceso requiere.
Porque llegara mi padre con señales pequeñas sobre lo que los hombres del corredor producían como sus señales pequeñas. No era la acción que el hijo que quería ser lo que quería ser, hacía cuando quería ser lo que quería. El hijo que quería ser lo que quería ser, resolvía lo que resolvía con los recursos que tenía disponibles, cuando los tenía. Y los recursos que tenía disponibles eran los que eran para resolver lo que tenía que resolver. Resolví lo que pude con los recursos que tenía. No completamente. Con la parcialidad que resolver con los recursos disponibles produce cuando los recursos disponibles son los que son, y cuando lo que se resuelve con la parcialidad que esa resolución tiene. Y el corredor siguió funcionando con la función que la resolución parcial le producía, cuando le producía la que le producía. Hasta el año 24, cuando la resolución parcial produjo lo que la resolución parcial produce, cuando lo que produce es lo que no pudo resolverse con los recursos disponibles que tenía. Ese año un hombre que trabajaba en el corredor con la función que tenía cuando la tenía, fue detenido. No el hombre menor que el sistema tiene, cuando el sistema tiene al menor que tiene. El hombre que tenía el acceso que tenía al corredor con la especificidad de ese acceso. Ese hombre tenía lo que tenía sobre el corredor cuando lo tenía. Y cuando ese hombre fue detenido con lo que tenía el sistema de las agencias, tuvo lo que ese hombre tenía cuando lo tenía. Ese fue el primer eslabón. No el último, el primero. El eslabón que los eslabones siguientes requieren para ser los siguientes, cuando son los que son en la cadena, que esos eslabones tienen cuando la tienen. Y esa cadena llegó hasta mí con la velocidad que llegó cuando llegó. Pero antes de llegar hasta mí, pasó por lo que la parte siguiente describe. La paranoia que el eslabón produce en el sistema cuando el sistema tiene el eslabón que produce la paranoia que produce. Las decisiones que esa paranoia genera cuando genera las que genera. Y el momento donde el hijo del Mayo entendió que el silencio de la fiesta de 2 años antes contenía lo que contenía cuando contenía lo que contenía. Con el peso que tiene. Con la traición que la parte siguiente nombra. Y con el padre que el hijo miraba con la mirada que lo miraba. Sin saber que esa mirada ya había calculado lo que había calculado. Sobre el hijo. Sobre el sacrificio. Sobre el imperio que nunca sería del hijo que cargaba el apellido que cargaba. Desde los 2 segundos de 2001. Hasta el día que la parte siguiente produce como el día que produce, cuando produce el que produce. La paranoia en el sistema de mi padre no llegó de golpe cuando llegó. Llegó con la acumulación que la paranoia tiene cuando se acumula con el ritmo que ese tipo de sistema tiene para acumularla cuando la acumula. El primer eslabón produjo el segundo. El segundo produjo el tercero. Y el tercero produjo la reunión. No la reunión ordinaria que el sistema tiene como sus reuniones ordinarias cuando las tiene. La reunión que el sistema convoca cuando el sistema determina que lo que tiene frente a él requiere la reunión que convoca con la urgencia que esa reunión tiene cuando tiene la que tiene. Esa reunión fue en el lugar que fue con los hombres que fue y con el orden que esas reuniones tienen cuando tienen el que tienen en el sistema de mi padre. Llegué a esa reunión con lo que llegué. No con la información completa que la reunión requeriría si la información fuera la completa que requiere. Con lo que tenía disponible sobre el corredor y sobre los eslabones que el corredor había producido como sus eslabones cuando los había producido. Le dije a los hombres que estaban en esa reunión lo que tenía disponible. Con el detalle que tenerlo disponible requería para decirlo, con la resolución que ese detalle tiene. Y con la imagen que esa información producía sobre el corredor, cuando esa imagen era la disponible para quien estaba en mi posición, con lo que tenía. Mi padre escuchó desde el lugar donde escuchaba, cuando escuchaba lo que escuchaba, con la atención que le aplicaba.
no desde el lugar central que la narrativa le da al capo, cuando el capo está en la reunión que está con la centralidad que le da. Desde el lugar que ese hombre tiene cuando está donde está, con la presencia que tiene. Esa presencia organizaba la reunión sin que ese hombre dijera la palabra que la organiza cuando la organiza. Y desde ese lugar escuchó lo que yo decía con la atención que le aplicaba. Cuando terminé de decir lo que decía, el silencio duró el tiempo que duró. No el silencio incómodo que el silencio produce, cuando es el incómodo que es en una reunión, donde el silencio tiene la incomodidad que tiene. El silencio funcional. El silencio que los hombres que procesan información tienen cuando procesan la información que procesan, antes de decir lo que dicen, cuando dicen lo que dicen, después del silencio que procesan. Mi padre habló. Con las palabras que tenía cuando tenía las que tenía para decir lo que dijo. Me dijo que el corredor tenía el problema que tenía. Me dijo que el problema requería la solución que requería. Y me dijo que la solución requería de mí lo que requería, cuando requería lo que requería. Le pregunté qué requería de mí. Me miró durante el tiempo que me miró. Y en ese tiempo que me miró, vi lo que vi en esa mirada cuando vi lo que vi. No el reconocimiento que la mirada había producido en los años anteriores cuando lo había producido. No el silencio de evaluación que la mirada tenía cuando era la evaluación que era. Algo diferente. Algo que en ese momento no tenía el nombre que los meses siguientes le darían cuando se lo dieran. Algo que la mirada produce cuando el hombre que la tiene ya tomó la decisión que tomó sobre lo que mira, cuando mira lo que mira. Me dijo que requería que siguiera administrando el corredor con la administración que ese corredor requería. Que siguiera produciendo los resultados que el corredor producía como sus resultados y que siguiera siendo lo que era cuando era lo que era en el sistema, que era el que era. Le dije que haría lo que hacía con la determinación que lo hacía desde los 2 segundos de 2001. Asintió. Y la reunión terminó con el final, que terminó cuando terminó. Salí de esa reunión con la sensación que salir de esa reunión producía. No la sensación de la misión clarificada que la reunión produce cuando clarifica la misión que clarifica. La sensación de algo que no tenía nombre cuando no lo tenía. Y que la intuición del sistema me decía que era lo que era cuando era lo que no tenía nombre todavía. Esa sensación la procesé con la metodología que el sistema me había enseñado para procesar lo que procesa cuando procesa lo que procesa. Y la archivé en el lugar donde se archiva lo que no tiene nombre cuando no lo tiene, pero que existe con la existencia que tiene cuando existe. Los meses siguientes produjeron lo que produjeron. No con la velocidad que la narrativa le da a los meses que produce, cuando produce los que produce, con la velocidad que les da. Con la velocidad real que esos meses tuvieron cuando tuvieron la que tuvieron. Lenta. Con la lentitud que la paranoia produce cuando la paranoia es la que es y cuando lo que produce lo produce con la lentitud que tiene. Cada semana llegaba la información que llegaba sobre los eslabones que la cadena iba construyendo. Cada semana yo mandaba al sistema lo que el sistema requería que le mandara. Y cada semana la sensación que no tenía nombre crecía con el crecimiento que las cosas que no tienen nombre tienen cuando crecen con el crecimiento que tienen. En el 4.º mes llegó el hombre que llegó. No el hombre del sistema de mi padre que llega con la función que tiene cuando tiene la que tiene. El hombre que el sistema manda cuando manda al que manda para producir lo que ese tipo de visita produce, cuando produce lo que produce. Ese hombre llegó a donde yo estaba, cuando yo estaba donde estaba. Me dijo que mi padre quería verme. No con la urgencia que querer ver a alguien produce cuando produce la urgencia que produce. Con la forma que ese tipo de mensaje tiene, cuando es el tipo que es, y cuando quien lo manda es quien lo manda con la forma que lo manda. Fui a ver a mi padre. El encuentro fue en el lugar que fue con la privacidad que esos encuentros tienen, cuando tienen la que tienen. Mi padre estaba donde estaba, cuando estaba donde estaba.
Me dijo que se sentara con la forma que ese hombre tiene, para decir que se siente cuando lo dice con la forma que tiene. Me senté. Me habló durante el tiempo que me habló, no con el discurso que la narrativa construye cuando construye el discurso que el Padre le da al Hijo, en el momento donde le da el que le da, con las palabras directas que ese hombre tiene cuando dice lo que dice con las palabras que tiene. Me dijo que el sistema tenía la presión que tenía. Me dijo que esa presión requería lo que requería para aliviarla cuando requería lo que requería. Y me dijo que lo que requería para aliviarla tenía el componente que tenía como su componente, cuando ese componente era el que era. El componente era yo. No me lo dijo con esas palabras. El Mayo no dice las cosas con las palabras que las dicen cuando las dicen. Las dice con las palabras, que el espacio entre las palabras produce, cuando ese espacio es el que produce lo que produce. Pero lo que dijo producía la imagen que producía cuando producía la que producía. Y la imagen que producía era la imagen de lo que yo era para el sistema en ese momento, cuando el sistema tenía la presión que tenía y cuando el componente que requería para aliviarla era el que era. Era el sacrificio. Esa palabra tampoco la usó. Pero esa palabra era la que el espacio entre sus palabras contenía cuando contenía lo que contenía. El sacrificio que el sistema requería cuando el sistema está bajo la presión que ese sistema estaba. Y cuando el sacrificio que requiere es el que produce el alivio que esa presión requiere para ser aliviada con el alivio que esa presión tiene cuando se alivia. Le pregunté directamente, con la directness que él me había enseñado cuando me enseñaba lo que enseñaba. Le pregunté si lo que me decía era lo que me estaba diciendo cuando me decía lo que me decía con las palabras que usaba para decirlo. Me miró durante el tiempo que me miró, y en ese tiempo, el silencio de la fiesta de 2 años antes, encontró el nombre que no había tenido cuando no lo había tenido. El nombre era este. Era la confirmación de que el silencio de la fiesta había contenido lo que contenía desde el momento que lo contenía. Que la mirada de la reunión de 4 meses antes había tenido lo que tenía desde el momento que lo tenía. Y que el hombre que me miraba desde el lugar donde me miraba había tomado la decisión que había tomado sobre mí desde antes de que yo supiera que había una decisión que tomar cuando había la que había. No respondí inmediatamente. Dejé que el silencio que mi padre había producido sobre mí se produjera sobre él cuando lo producía sobre él con lo que tenía para producirlo. No el silencio calculado que la estrategia produce cuando produce el que produce. El silencio que el Hijo tiene cuando el Hijo es el que soy. Y cuando lo que el Padre acaba de confirmar con el espacio entre sus palabras es lo que acababa de confirmar. Después le dije lo que le dije. No voy a reproducir exactamente lo que le dije, porque lo que le dije es lo que le dije con la privacidad que lo que se le dice al Padre en ese momento tiene cuando tiene la que tiene. Lo que importa de lo que le dije no es exactamente qué, sino lo que produjo cuando lo produje. Produjo la respuesta de ese hombre. La respuesta que ese hombre tiene, cuando tiene la que tiene, sobre lo que le dicen, cuando le dicen lo que le dicen, con la forma que yo le dije lo que le dije. Me dijo que el sistema requería lo que requería. Que lo que el sistema requería no era la decisión que él tomaba cuando la tomaba con el placer que ese tipo de decisión tiene, cuando es el placer que tiene. Que era la decisión que el sistema producía como la que requería cuando requería la que requería. Y que lo que el sistema requería de mí en ese momento era lo que requería cuando requería lo que requería, independientemente de lo que yo sintiera sobre lo que requería cuando lo requería. Le dije que lo que requería tenía el nombre que tenía. Me dijo que el nombre que le pusiera no cambiaba lo que era cuando era lo que era. Salí de ese encuentro con lo que salir de ese encuentro produce cuando se sale de él, con lo que yo salí. No con el plan que salir de ese encuentro requeriría si el plan fuera lo que se requiere, cuando se requiere. Con la imagen.
la imagen que ese encuentro producía sobre lo que vendría, cuando lo que vendría era lo que ese encuentro describía, con la resolución que la descripción tiene, cuando es la que es. Tuve 3 días. No sé si los 3 días fueron calculados por el sistema con la calculación que el sistema tiene cuando calcula lo que calcula, o si los 3 días fueron el tiempo que el tiempo fue cuando fue el que fue. Lo que sé es que tuve 3 días entre el encuentro con mi padre y lo que los 3 días produjeron como su resultado cuando lo produjeron. En esos 3 días hice lo que hice, no lo que la narrativa del hombre que sabe lo que le viene hace cuando hace lo que hace con el saber que tiene. Lo que el hijo que tiene 3 días hace cuando los tiene, con lo que tiene cuando los tiene. Moví lo que pude mover con lo que tenía para moverlo. No todo. Con la parcialidad que mover, con lo que se tiene cuando lo que se tiene es lo que se tiene produce, cuando lo que se produce es lo que se puede producir. Y llamé a quien llamé con las llamadas que hice cuando las hice con lo que tenía para hacerlas. Una de esas llamadas fue a mi padre. No la llamada que el hijo hace al padre cuando el hijo le hace la llamada, que el hijo le hace al padre en la narrativa que construye esa llamada. La llamada directa. Le pregunté si había otra opción. Me dijo que el sistema había evaluado las opciones que había evaluado con la metodología que ese sistema tiene para evaluar lo que evalúa. Le pregunté si yo era la única opción que el sistema había producido como la opción que requería. Me dijo que era la opción que producía el resultado que el sistema requería, con la especificidad que ese resultado tenía. Le dije que entendía. No porque entendiera con el entendimiento que entender requiere cuando se entiende lo que se entiende con esa completitud. Porque no había más que decir cuando no había más que decir, y cuando lo que quedaba era lo que quedaba después de no haber más que decir. El tercer día llegó con la forma que tiene, cuando llega con la forma que tiene. No el amanecer dramático que la narrativa construye cuando construye el amanecer, que construye para el día que construye con el amanecer que le da. El amanecer, ¿qué es el amanecer? Cuando es el que es sin la dramatización que la narrativa le pondría, si le pusiera la que le pondría. Desperté en el lugar donde dormía cuando dormía donde dormía. Y supe que ese día era el día que era cuando era el que era. Lo que llegó ese día llegó con la forma que ese tipo de cosa llega cuando llega con la forma que tiene, los federales. No voy a describir exactamente cómo llegaron porque cómo llegaron es lo que es y produce lo que produce cuando se describe. Lo que importa de cómo llegaron no es exactamente cómo, sino que llegaron cuando llegaron con lo que llegaron a producir, cuando llegaron a producirlo. Y lo que llegaron a producir era lo que el sistema de mi padre había determinado que produjeran, cuando determinó que produjeran lo que produjeron. Las esposas tenían el frío que las esposas tienen cuando tienen el que tienen. No el frío abstracto que el concepto produce cuando el concepto es el frío abstracto que es. El frío concreto del metal que ese metal tiene cuando ese metal es el que es en las manos, que lo tiene cuando lo tiene. Esas manos eran las mías con los 26 años que tenía cuando tenía los que tenía. 26 años. El apellido Zambada. La promesa del imperio. Y las esposas con el frío que tenían cuando tenían el que tenían sobre las manos, que las tenían cuando las tenían. En el trayecto hacia donde el trayecto fue, pensé en la mirada. La mirada de mi padre que había tenido durante todos los años, que la había tenido sobre mí con la evaluación que le aplicaba. Pensé en lo que esa mirada había producido como el resultado que el resultado fue. Y pensé en el silencio de la fiesta de 2 años antes, con el nombre que ese silencio ya tenía cuando ya lo tenía. No pensé en la traición con la rabia que la traición produce, cuando produce la rabia que produce en quien la tiene, cuando la tiene. Pensé en la lógica. La lógica que el sistema de mi padre tiene cuando tiene la que tiene, y cuando esa lógica produce lo que produce sobre los componentes del sistema que requiere cuando los requiere. Yo era un componente.
un componente con el apellido que tenía y con la posición que tenía. Y el sistema de mi padre había determinado que ese componente producía el resultado que requería, con la especificidad que ese resultado tenía cuando el componente que lo producía era el que era. Esa lógica no me hacía sentir mejor sobre las esposas. No porque la lógica no sea lo que es cuando es lo que es. Porque las esposas son las esposas cuando son las que son independientemente de la lógica que las produce cuando las produce. Y las esposas producían lo que producen cuando producen lo que producen sobre quién las tiene cuando las tiene. San Diego llegó con la forma que San Diego tiene cuando llega con esa forma. La celda llegó con la forma que la celda tiene cuando llega con la que tiene. Y la espera llegó con la forma que la espera tiene cuando es la que sigue a lo que siguió. Mi padre nunca llegó. No el primer mes, no el primer año. No en los años que siguieron cuando los años siguieron siendo los que eran, mientras yo estaba donde estaba, con las esposas que ya no tenía físicamente, pero que seguía teniendo con la permanencia que ese tipo de esposa tiene, cuando ya no es el metal que era, pero sigue siendo lo que era cuando era el metal que era, el sistema que había producido mi entrada. Tenía la lógica que tenía para producir la ausencia de mi padre, cuando esa ausencia era la que era. No la ausencia del padre, que no puede llegar cuando no puede. La ausencia del hombre que calculó que no llegar era el componente que completaba el sacrificio con la completitud que ese sacrificio requería para ser el que era, cuando era el que era. Eso era la traición. No la traición del enemigo que te traiciona cuando te traiciona con la traición que tiene cuando te la hace. La traición del padre que construyó lo que construyó durante los años que lo construyó. Y que cuando el sistema requirió el sacrificio que requería, miró al hijo que tenía el apellido que tenía y calculó lo que calculó con la metodología que ese hombre tiene para calcular lo que calcula. Y el cálculo produjo el resultado que produjo. Con las esposas, con la celda, con la ausencia que siguió siendo ausencia durante el tiempo que fue ausencia cuando fue lo que fue. Y con el hijo al otro lado de ese cálculo, todavía con el apellido, pero sin el imperio que prometía. Con la parte final de esta confesión que describe lo que esa celda produce cuando produce lo que produce durante los años que lo produce. Con el cinismo que produce, con la advertencia que contiene, y con los ojos que ven lo que ven. Desde los 2 segundos de 2001, sin haber cerrado, ni una vez, hasta que lo que queda de lo que quedó es esto, esta confesión, con el peso que tiene, y con la verdad que el Hijo del Mayo tiene cuando tiene la que tiene, sobre el Padre que lo sacrificó. Sin dudar el tiempo que dudar requiere. La celda federal en San Diego tiene las dimensiones que tiene cuando tiene las que tiene. No las dimensiones que la narrativa le da cuando le da las que le da para producir la imagen que esa narrativa quiere producir sobre la celda cuando quiere producirla. Las dimensiones concretas que una celda federal en San Diego tiene cuando es la que es. Esas dimensiones producen en quien las vive lo que producen cuando lo producen durante el tiempo que lo producen. No el primer mes. No el primer año. Durante los años que esas dimensiones se convierten en el único espacio que existe, cuando el único espacio que existe es el que esas dimensiones producen para quien las vive cuando las vive con el tiempo que las vive. El primer año en esa celda fue el año que fue. No el año del infierno que la narrativa construye cuando construye el primer año de la celda con la imagen del infierno que construye. El año del procesamiento. El procesamiento que el sistema produce en quien está en la celda cuando está con lo que está, y cuando el sistema que lo procesa es el sistema federal, que lo procesa con la metodología que ese sistema tiene para procesar lo que procesa. Abogados que llegaban con los documentos que traían cuando traían los que traían.
Fiscales que producían lo que los fiscales producen, cuando producen lo que producen sobre quién tienen cuando lo tienen. Y el sistema que mi padre había construido durante los años, que lo había construido brillando por su ausencia, cuando su ausencia era la que era. Los abogados que llegaban no eran los abogados que el sistema de mi padre tiene, cuando tiene los que tiene, para quien tiene la posición que yo había tenido cuando la tenía. Eran los abogados que llegan cuando llegan, con lo que llegan con la función que tienen cuando tienen la que tienen sobre el caso que tienen cuando lo tienen. No voy a describir esos abogados con el detalle que tienen, porque el detalle produce lo que produce. Lo que importa de esos abogados no es exactamente quiénes eran, sino lo que producían cuando producían lo que producían sobre el caso que era el mío, cuando era el mío. Lo que producían era la imagen del caso con la resolución que esa imagen tiene cuando la tienen. Y la imagen del caso decía lo que decía sobre lo que el sistema federal tenía cuando tenía lo que tenía. Tenía los eslabones. La cadena que los eslabones habían producido cuando la habían producido con el hombre del corredor, que había sido detenido con lo que había sido detenido. Tenía los testimonios que esa cadena producía como sus testimonios cuando los producía. Y tenía la posición que yo había tenido en el corredor, con la especificidad que esa posición tenía cuando la tenía. Lo que no tenía era lo que el sistema de mi padre había calculado que no tendría cuando calculó lo que calculó. No tenía al hombre que construyó el sistema. No tenía la arquitectura completa. Y no tenía la profundidad que el caso requeriría, si la profundidad fuera la que ese caso tendría con la completitud que el caso completo tiene cuando está completo. Lo que tenía era suficiente para lo que tenía. Y lo que tenía era suficiente para producir lo que el sistema federal requería producir sobre el componente que el sistema de mi padre había determinado que era el sacrificio que requería. El componente era yo. El sacrificio tenía la forma que esa forma tiene cuando es la que es. No la forma del mártir que la narrativa construye cuando construye al mártir con la imagen que le construye. La forma del componente que el sistema sacrifica cuando el sistema determina que ese componente produce el resultado que requiere con la especificidad que ese resultado tiene. El resultado era el tiempo. El tiempo que la condena producía como el tiempo que producía, cuando producía el que producía. Años en la celda federal, que tiene las dimensiones que tiene, con el espacio que esas dimensiones producen, para quien lo vive cuando lo vive. Mi padre siguió siendo libre durante esos años. No libre en el sentido que la libertad tiene, cuando la libertad es la que es con la completitud, que esa libertad tiene cuando está completa. Libre con la libertad que el Mayo tiene cuando tiene la que tiene con el sistema que construyó durante los 50 años que lo construyó. La libertad del hombre que la DEA buscaba con la metodología que tiene cuando busca lo que busca con esa metodología. Sin encontrarlo durante los años que no lo encontraba cuando no lo encontraba. Yo lo sabía desde la celda. No porque tuviera la información directa que saber eso requiere cuando se sabe con la información directa que requiere. Porque el sistema que produce la ausencia de mi padre, produce también la información sobre esa ausencia con la misma metodología que produce la ausencia cuando la produce. Y esa información llegaba con la forma que ese tipo de información llega cuando llega a quien está donde yo estaba, con las dimensiones que la celda tiene cuando las tiene. En el segundo año llegó lo que el segundo año produce, cuando el segundo año es el que es, y cuando el procesamiento del caso produce lo que produce cuando lo produce en ese año. La negociación. No la negociación que la narrativa construye cuando construye la negociación entre el sistema federal y quien está donde yo estaba, con la imagen que esa narrativa le da. La negociación concreta que ese tipo de sistema tiene cuando tiene la que tiene y cuando lo que negocia es lo que negocia con quien negocia. Lo que negociaba era la información. La información que el sistema federal requería sobre el sistema de mi padre,
con la especificidad que esa información tiene, cuando tiene la que tiene, para el caso que tienen, cuando lo tienen. Le dije a los abogados lo que les dije sobre la negociación. No voy a decir exactamente qué les dije, porque lo que les dije produce lo que produce cuando se dice con la concreción que tiene. Lo que importa de lo que les dije no es exactamente qué, sino lo que produjo cuando produjo lo que produjo. Produjo la imagen de lo que la negociación tenía como sus límites, cuando esos límites eran los que eran. No los límites que el hijo que traiciona al padre tiene cuando traiciona lo que traiciona con la traición que hace. Los límites que el componente que el sistema sacrificó tiene cuando los tiene sobre lo que puede producir en la negociación, con lo que tiene disponible para producirlo. Eso era lo que tenía disponible para producir. No porque el sistema de mi padre me hubiera dado menos de lo que me había dado cuando me daba lo que daba. Porque el sistema de mi padre había calculado lo que había calculado con la precisión que ese hombre tiene para calcular lo que calcula. Y lo que había calculado incluía el cálculo sobre lo que yo tendría disponible, cuando lo tuviera con la especificidad que ese cálculo tiene cuando tiene la que tiene. Mi padre calculó cuánto podía yo producir en la negociación cuando la negociación produjera lo que produciría. Y me dio el acceso que me dio, calculando que ese acceso producía el resultado que requería, sin producir el resultado que no requería. Ese era el cálculo más cínico que el sistema me había producido cuando me lo produjo. No el sacrificio. El cálculo dentro del sacrificio. El cálculo que determina cuánto puede saber el sacrificio cuando sabe lo que sabe, para que el sacrificio produzca lo que el sistema requiere que produzca, sin producir lo que el sistema requiere que no produzca. Ese cálculo era el mayo. No la ternura del padre, no el peso del sacrificio, el mayo. El hombre que construyó lo que construyó, calculando lo que calculaba con la metodología que tiene, cuando tiene la que tiene. Cooperé con lo que cooperé. No con la dramatización que cooperar produce cuando la narrativa lo dramatiza con la imagen que le da. Con lo que tenía disponible, con la información que tenía y con la especificidad que esa información tiene cuando tiene la que tiene. La cooperación produjo lo que produjo sobre la condena, no la reducción completa que la cooperación completa produce cuando la cooperación es la completa que es. La reducción que la cooperación con lo que tenía disponible produce cuando lo disponible es lo que es. Los años en la celda fueron los años que fueron. No voy a contarlos con la numeración que contarlos requiere cuando se cuentan. Fueron los que fueron. Dentro de esos años, el mundo siguió siendo lo que era, cuando era lo que era afuera de las dimensiones que la celda tenía cuando las tenía. El sistema de mi padre siguió operando con la operación que tenía. Las plazas siguieron siendo las plazas cuando eran las que eran. Las rutas siguieron siendo las rutas cuando eran las que eran. Y el mayo siguió siendo el mayo cuando era el que era con la libertad que tenía. Hasta julio de 2024. Julio de 2024 produjo lo que produjo sobre el mayo con la forma que lo produjo, cuando lo produjo. No voy a describir exactamente cómo, porque cómo es lo que es y produce lo que produce cuando se describe. Lo que julio de 2024 produjo para el hijo que estaba donde estaba cuando estaba donde estaba, fue la imagen de lo que julio de 2024 significaba cuando significaba lo que significaba sobre el hombre que había construido el sistema que había construido durante los años que lo había construido. Y que había calculado lo que había calculado, con la precisión que había calculado, cuando había calculado. El mayo que nunca encontraron durante los años que no lo encontraron, apareció en Nueva York de la forma que apareció. No voy a describir exactamente cómo, porque cómo es lo que es. Lo que importa de ese cómo no es el cómo, sino lo que ese cómo producía cuando producía lo que producía sobre la imagen que yo tenía de mi padre, desde la celda que tenía las dimensiones que tenía. Lo que producía era la confirmación de lo que el sistema produce cuando el sistema llega al punto que llega.
No el punto de la caída que la narrativa construye como el punto de la caída, cuando lo construye con la imagen que le da. El punto donde el sistema que construyó, lo que construyó durante los años que lo construyó, llega cuando llega al que llega. El punto donde el Mayo que calculó lo que calculó sobre el hijo que tenía cuando tenía el que tenía, encontró el cálculo que encontró sobre sí mismo cuando lo encontró. Eso no me produce lo que la narrativa requeriría que me produjera. No la satisfacción del hijo que ve al padre llegar al punto que llega. No la rabia que sigue después de los años que tiene cuando los tiene. Produce lo que produce cuando produce lo que produce. El cinismo final. El cinismo que el sistema produce en quien lo vivió desde adentro, durante los años que lo vivió, y que lo vive ahora desde donde lo vive, con lo que tiene para vivirlo. Vivo donde vivo ahora. No voy a decir exactamente dónde, porque el dónde produce lo que produce cuando se dice con la concreción que ese dónde tiene. Lo que importa del dónde no es exactamente cuál es, sino lo que ese dónde es, cuando es lo que es, después de los años que produjeron lo que produjeron. Es el dónde que los años en la celda producen para quien sale, cuando sale con lo que sale. No el dónde del hombre que sale con el imperio que prometía cuando prometía. El dónde del hombre que sale, con lo que el sacrificio deja, cuando deja lo que deja sobre quién fue el sacrificio que fue. El apellido sigue siendo el que es. No en el sentido que el apellido tiene cuando tiene el que tiene, para quien lo carga con el sistema que lo carga detrás. En el sentido que el apellido tiene cuando el sistema que lo cargaba ya no lo carga con la forma que lo cargaba, y cuando quien lo carga con lo que le quedó cuando le quedó lo que le quedó. Ese apellido pesa diferente cuando pesa diferente del peso que tenía cuando tenía el que tenía en el Culiacán. Del hombre que me lo dio cuando me lo dio con el cálculo que me lo dio. No tengo el imperio. El imperio que el apellido prometía cuando prometía lo que prometía, desde los 2 segundos de 2001 hasta el día que las esposas llegaron con el frío que tenían cuando lo tenían. Ese imperio nunca fue mío cuando nunca fue lo que nunca fue. Fue la promesa que el sistema produce para quien tiene el apellido que producía, la promesa que producía. No la promesa que el padre le hace al hijo cuando le hace la que le hace con la intención, que la promesa tiene cuando la intención es la que es. La promesa que el sistema produce como su instrumento, cuando el instrumento que produce es la promesa que requiere para producir en quien la recibe lo que requiere que produzca. Lo que requería que produjera en mí era la determinación. La determinación que los 2 segundos de 2001 produjeron cuando produjeron lo que produjeron. La determinación que hizo que administrara lo que administré con la metodología que lo administré. La determinación que hizo que estuviera donde el sistema me requería cuando me requería con la presencia que me requería. Y la determinación que hizo que el sacrificio fuera el sacrificio que fue, cuando fue el que fue con la completitud que el sacrificio requería para ser el que el sistema requería. Esa determinación fue el producto que el sistema requería de mí cuando me la requería. No el producto que yo elegí producir cuando elegía lo que elegía con el libre albedrío, que el libre albedrío tiene cuando es el que tiene. El producto que el apellido producía en quien lo cargaba cuando lo cargaba con los 2 segundos que lo habían cargado desde 2001. La advertencia que esta confesión tiene para quien la escucha es la advertencia concreta que tiene cuando la tiene. No la advertencia moral que la narrativa produce cuando produce la advertencia moral del personaje, que llegó a donde llegó, y que desde donde llegó le dice al espectador lo que le dice con la advertencia que le da. La advertencia del sistema. El sistema que promete lo que promete cuando promete lo que promete. El apellido que pesa lo que pesa cuando pesa lo que pesa. Y el cálculo que el sistema tiene cuando tiene el que tiene sobre los componentes que tiene, cuando los tiene con la precisión que ese cálculo tiene. El sistema no tiene hijos. Tiene componentes. Los componentes tienen los nombres que tienen. Tienen los apellidos que tienen.
y tienen las funciones que el sistema les asigna cuando les asigna las que les asigna con la lógica que esas asignaciones tienen cuando las tienen. Cuando el sistema requiere el sacrificio que requiere, evalúa los componentes que tiene disponibles para producir el sacrificio que requiere. Y el componente que produce el sacrificio correcto es el que el sistema sacrifica, cuando lo sacrifica con la metodología que tiene para hacer lo que hace, cuando hace lo que hace. No importa si ese componente tiene el apellido del hombre que construyó el sistema cuando lo construyó. No importa si ese componente creyó durante los años que creyó que el apellido que tenía producía la protección que ese apellido produce cuando produce la que produce. No importa el cálculo que ese componente hizo durante los 2 segundos de 2001 cuando calculó lo que calculó. El sistema tiene la lógica que tiene. Y la lógica que tiene produce lo que produce cuando produce lo que produce. Eso es lo que el Hijo del Mayo tiene para decirle al espectador que escucha esta confesión cuando la escucha. No la moraleja que la narrativa exige cuando exige la que exige del personaje que llegó a donde llegó. La descripción del sistema que es el que es cuando es el que es y que produce lo que produce, cuando produce lo que produce, independientemente de los nombres que los componentes tienen cuando los tienen. Mi padre está donde está ahora. No voy a decir exactamente dónde porque el dónde produce lo que produce. Lo que importa del dónde de mi padre no es exactamente cuál es, sino lo que ese dónde es, cuándo es lo que es, después de julio de 2024. El hombre que calculó lo que calculó sobre el hijo que tenía, encontró el cálculo que encontró cuando lo encontró. No voy a decir que eso produce en mí la satisfacción que la narrativa del hijo traicionado requeriría que produjera cuando requiere lo que requiere. Produce lo que produce. El registro. La información que ese resultado produce sobre el sistema cuando el sistema llega al punto que llega. Y el archivo donde ese registro se guarda con la información que es cuando es lo que es. Yo soy el flaco. Serafín Zambada García, hijo de El Mayo, sin el imperio que prometía. Con el apellido que sigue siendo el que es cuando es el que es sin el sistema que lo cargaba cuando lo cargaba. Con los años que la celda produjo, con el cinismo que esos años producen en quien los vivió cuando los vivió, con lo que los vivió. Con la advertencia que el sistema produce sobre sí mismo cuando el sacrificio que requirió soy yo, hablando sobre lo que el sacrificio fue, cuando fue el que fue. Y con los ojos que ven lo que ven, desde que los 2 segundos de 2001 cerraron el camino que podría haber sido cuando podría haber sido, sin haberlo cerrado. Ni una vez. Desde entonces, hasta ahora. Cuando ahora es lo que es. Y cuando lo que es ahora es esta confesión, con el peso que tiene, sin el Padre que prometía el peso que prometía, y con el sistema que produce lo que produce, cuando produce lo que produce, sobre quién produce lo que produce, hasta que termina, como todo termina, cuando termina.